Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo en el libro de Santiago. Vamos a través de Santiago, vamos en el capítulo 4 y hemos estado considerando este tema del que Santiago en estos primeros 12 versículos habla sobre la paz o guerra. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿En paz o constantemente en conflicto? Y aquí, ¿verdad? Nos habla sobre esto. Quiero que abran sus Biblias, su teléfono, su tableta, lo que tenga para leer la palabra de Dios en el capítulo 4 de Santiago. Y voy a dar comienzo con el versículo número 1. Vamos a leer al versículo 12 para que tengamos así en cuenta el contexto general de este tema. Y usted va a poder ver cómo habla aquí de esas 4 guerras en las que podemos nosotros tener. Guerras entre nosotros, guerras internas con nosotros mismos y guerra contra Dios. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Que Dios bendiga su santa palabra. ¿Okay? Déjenme. Ahora sí, vamos a ver si ya no hace ruido. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, que aquí Santiago está haciendo mención de 3 clases de guerras y nos enseña cómo darles fin. Conforme hemos ido, hemos visto nada más así superficialmente cómo darles fin, pero ya la próxima semana, en el próximo mensaje, vamos a enfocarnos más de lleno en cómo darles fin a estas guerras, ¿verdad? Y Santiago nos dice cómo. Ahorita, ¿verdad?, ya cubrimos ese primer punto, el conflicto entre nosotros, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, es importante que nosotros lo podamos aplicar de una manera extensa, porque sabemos que Santiago, su aplicación que él está haciendo es principalmente para la iglesia, porque es una carta que está dirigida para una iglesia, para las iglesias. Entonces, principalmente la aplicación bíblica es entre nosotros, ¿verdad?, la iglesia. El de que nosotros podamos, porque dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y eso se está leyendo en la iglesia, y es que le llegó noticia de que había pleitos y contiendas y divisiones en la iglesia. Entonces, él está haciendo esa aplicación para la iglesia. Pero es bueno que nosotros apliquemos por extensión la palabra de Dios a las diferentes áreas de nuestra vida. Y que esta pregunta nos las hagamos, ¿verdad? Si tenemos pleitos y contiendas con nuestro
cónyuge, a nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces Santiago está diciendo, si se han puesto a meditar por qué, cuál es la causa de que ustedes estén de pleito y de pleito y de pleito y alegando y discutiendo y no están de acuerdo y divididos y amargados. ¿Se han puesto a pensar qué es la razón en cuanto a este problema? O con los hijos, o el pleito entre los hijos que dicen, ay, es que estos, si me descuido, se matan. Se han puesto a pensar, guiarlos uno a los... Se han puesto a pensar por qué hay estos pleitos entre ustedes. Es bueno que uno se ponga a meditar el porqué de lo que hace. Porque cuando uno descubre la motivación y la razón de lo que uno hace, entonces se puede dar uno cuenta si es bueno o es malo aquello. Entonces formo más conciencia. Si yo veo que mi motivación y mi razón del por qué hago lo que hago es malo, pues formo más conciencia para tratar de no hacerlo. Porque ahora sí ya sé. Antes no sabía. Ignorantemente seguía con el mismo sistema. Pero una vez que ya sé, pues entonces ya es un freno más que me puede ayudar a detenerme. Lo mismo, ¿verdad? Lo podemos extender. ¿Por qué tantos pleitos y conflictos y todo aquí en el trabajo, con los empleados, entre nosotros? ¿Por qué? En la iglesia, en el vecindario, con los vecinos. Hacernos esa pregunta cuando nos encontremos que esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, también una de las razones que Santiago dice que hay conflictos entre nosotros, dice, porque nos criticamos y hablamos mal unos de los otros. Por eso dice, no critiquen y hablen mal el uno del otro, queridos hermanos. Dice, si lo haces, lucharás contra la ley de Dios. ¿Qué nos dice la ley de Dios? De amarnos los unos a los otros. Declarando, ¿verdad?, que está mal. O sea, como diciendo, no. La ley de Dios está mal, lo que Dios quiere está mal, es imposible que nos podamos amar unos a los otros porque mira, fulano, mangano, cómo se porta, cómo dice, cómo me trata y cómo habla. Entonces nosotros podemos usar toda clase de pretextos para no obedecer la ley de Dios. Por eso continúa diciendo, pero su trabajo no es decidir si esta ley es correcta o incorrecta. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Obedecerle y ya. Si las otras personas a mi alrededor no la quieren obedecer, ya es el problema de ellos, pero yo no lo voy a hacer mi problema también. Yo sí la voy a obedecer. Es como en el trabajo, ¿verdad? En una ocasión, cuando todavía no era pastor, en un trabajo, todos empezaron a robar cosas de ahí, ¿verdad? Porque no, que esto y por lo otro. Y pues se siente uno como, bueno, y pues qué buena oportunidad, yo también, ¿verdad? Pero luego ya entra la convicción del Espíritu Santo y dice uno, no, pues si ellos se quieren meter en problemas, pues ¿por qué yo me voy a meter en problemas? No, yo no me llevo nada y todo. No seas tonto, que mire, que ahorita, no le haces, soy un tonto. Así es similar lo que Santiago nos está diciendo. Si las personas a tu alrededor no quieren cumplir la ley de Dios, de amarse unos a otros y de respetarse, bueno, es el problema de ellos, pero tú obedécela. Tú obedécela. ¿Ok? Y luego, ¿verdad? Vimos que hay conflicto con nosotros mismos, dentro de nosotros, en nuestro interior. ¿Okay? Hay conflicto. Por eso es que dice en el versículo primero, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces hay un conflicto interior en nosotros, que ese conflicto interior se derrama y entonces causamos conflictos con el prójimo. Y claro que siempre vamos a echarle la culpa a otras personas. Nunca es mi culpa. Tengo una gran listota de razones por las cuales es la culpa de otros, no la mía. Por eso es que es importante hacer lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Saben de dónde vienen? ¿Se han puesto ustedes a meditar y a considerar la razón de estos conflictos y de estas guerras? Como yo hablaba con una persona, ¿verdad? Que no quería, ni ha querido arreglarse conmigo una situación. Y pues tengo que decirle, oye, ¿no te has puesto a pensar
¿por qué tienes conflicto con fulano, con mangano, con sutano, con este? Listo, una listota. Dije, que conmigo, con todos, casi con todos los que yo conozco tienes problemas y has roto relaciones y todo. ¿No te has puesto a pensar que tal vez sea tu culpa? ¿No? Y no nomás la culpa de todos nosotros. ¿Te has puesto a pensar? Entonces, cuando hay ese conflicto interno dentro de nosotros, puede producir en nosotros esa amargura, esa frustración, ese coraje, y que se descarga en la vida de otras personas con las que convivimos, con las que tenemos más cercas. Y ahora, para uno como cristiano, este conflicto interior todavía es más real. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Entonces ahora el conflicto va a ser en que el Espíritu de Dios que mora en mí quiere que yo haga la voluntad de Dios. Pero mi naturaleza humana, que es pecadora, o sea, lo que se le llama en la Biblia la carne, esa naturaleza, quiere que yo siga haciendo lo que yo quiero, lo que yo deseo, de acuerdo a mis pasiones, de acuerdo a mis deseos pecaminosos. Mi naturaleza humana dice, no, tú disfruta la vida, dale, ¿verdad? Porque mueres y ya no hay más. Eso dice la naturaleza engañosa, pecaminosa. Entonces, Pablo nos dice aquí, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No somos 100% libres para poder hacer la voluntad de Dios, porque va a haber un conflicto. Como luego se ve, ¿verdad? Así en forma de chiste, que está un angelito diciéndonos y está el diablo acá diciéndonos. En un oído el angelito nos dice, huye de esta tentación, no caigas. Y el diablito está diciendo, no tiene nada de malo, todos lo están haciendo y no falta qué cosa. Entonces hay ese conflicto constante, ¿verdad? Como en otras ocasiones, esa ilustración que me impactó, me gustó, ¿verdad? De este indio que explicaba esta situación y decía, yo tener dos perros bravos luchando siempre dentro de mí. Y le preguntaron, ¿y cuál gana? Al que alimento más. Así es. Si nosotros alimentamos más nuestra naturaleza pecaminosa, pues va a estar más fuerte y va a poder vencer a la naturaleza espiritual. Va a estar más débil la naturaleza espiritual. Cuando una persona no está en la palabra de Dios, no está orando, no está teniendo compañerismo, comunión en la presencia del Señor, obedeciendo su palabra y todo eso, pues entonces está viviendo más bajo la naturaleza humana, carnal, que se está fortaleciendo, y entonces llega un momento en que aquella naturaleza vuelve a ser Señor supremo de la vida de uno. Y ahora es quien gobierna, quien decide, quien controla, quien dirige, y ya el Espíritu Santo está todo reaquítico ahí, que quiere hablar, haz caso, ni lo puede oír uno porque está débil, y el que está bien fortachón es la carne. ¿Por qué? Porque es todo lo que se alimenta, la carne es la que se está alimentando. Y es por eso que aquí Santiago nos dice que cuando tenemos ese conflicto en nosotros mismos y estamos dejando que la naturaleza humana sea la que nos esté controlando y dirigiendo, vienen momentos, ¿verdad?, en cuanto esta persona va a estar en situaciones de crisis, puede ser que la enfermedad, un accidente, algo, ¿verdad?, crítico en la vida. ¿Y qué es lo que primero que va a hacer? Diosito, va a orar, que va a pedir luego, ¿verdad?, llamar al 911 celestial, ayúdame. ¿Y qué dice Santiago? Sí, van a orar, y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones egoístas. Está diciendo,
como están siendo controlados por el egoísmo, por su naturaleza pecaminosa, por la carne que es egoísta, que todo se trata acerca de mí, pues mi oración va a ser acerca de mí, por supuesto. Y el Señor no va a honrar una oración de esa. No acabamos de cantar un canto de que se trata de ti, no de mí, en cuanto a la adoración. Se trata de ti, no de mí. Pero el egoísmo dice, no, se trata de mí, no de ti. Yo soy número uno. Y entonces Dios no es número uno. Pues sí, allá en la iglesia se oye bonito, pero ya en la realidad de la vida diaria, no, soy yo número uno, ¿verdad? Así es como se vive comúnmente mucha gente, que cree que todo lo que se aprendió aquí en la iglesia es para la iglesia, sonó bonito, amén. Pero ya una vez que entra uno a la realidad de la vida, pues aquello no es realista. No es realista. Y claro que es realista, no hay nada más realista que la palabra de Dios. Si a usted se le hace que la palabra de Dios no es realista, entonces para usted Dios no existe, no es realista, entonces no es real. Pero si usted verdaderamente cree que Dios existe y se manifestó en la persona de Jesucristo y nos dejó su palabra escrita como el manual para nuestra vida, entonces tiene usted que decir, sí es realista. Y lo que yo aprendí el domingo ahí en la iglesia, lo debo de poner en práctica para la honra y gloria de Dios y para mi beneficio, para mi bienestar. Así es como debemos hacerlo. Entonces, vemos pues estos conflictos con el prójimo entre nosotros y conflicto interno en nosotros, y en tercer lugar, conflicto con Dios. Conflicto con Dios. Esto ya es una guerra campal, ¿verdad? Contra todos. Lo que dice Santiago. Eso es. Por eso, fíjense cómo comienza Santiago. Adúlteros. ¿Se imaginan hoy en día en las iglesias modernas que hay, que le fuera a predicar Santiago, lo aguantarían? Diciéndoles, hola de adúlteros. No, hoy en día ni uses la palabra infierno, ni uses la palabra, hay una listota de palabras que ahora no se pueden usar porque la gente se ofende en las iglesias. Que en realidad, yo en un artículo que leí, este hermano escritor dijo, estas iglesias en realidad no pudieran invitar ni soportar una predicación de Pablo, de Pedro, de Santiago, de los escritores de la Biblia, dice, ni siquiera podrían invitar a que dieran una plática los profetas del Antiguo Testamento, que no lo soportarían por cómo hablaban. Como aquí, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y lo repito, por si están dormidos. No lo digo por ninguno de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que todos están bien despiertos, pero por ahí dice. Y lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? Es la palabra de Dios nada más lo que dice aquí. Entonces entra uno en conflicto con Dios también. ¿Imaginan? Aunque la persona no sepa, puede estar en conflicto con Dios. Y verdaderamente, conscientemente, ¿quién quiere estar en conflicto con Dios? ¿Cree usted que pueda ganar esa guerra contra Dios? Va a salir siempre perdiendo. Siempre va a ser el perdedor si usted se mantiene con eso. Por eso es que lo que vemos aquí, que la causa de raíz de toda guerra, la guerra interna, la guerra externa, no es más que la rebelión contra Dios. Ahí es donde comienza esa guerra interna entre nosotros, esa guerra externa entre nosotros, comienza con nuestra rebelión contra Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, sabemos que es la verdad, sabemos que es la voluntad de Dios, pero yo no me quiero someter a Dios, yo me someto a mis propias ideas, a mis propias creencias, a mis propios deseos, a mis propios planes, a todo lo que tiene que ver conmigo, lo que yo quiero, me someto a eso y entonces uno no se da cuenta. Por eso
la pregunta esta: ¿cómo declara un creyente la guerra contra Dios? ¿Okay? O sea, ¿usted se considera un verdadero creyente? Entonces esta pregunta se aplica para usted. ¿Cómo usted pudiera declararle la guerra a Dios? Es importante saber eso, ¿verdad? Para saber uno qué es lo que hace uno al declararle la guerra a Dios. ¿Cómo se la declara? Miren, esta es la respuesta: al ser amigable o al ser amigos con los enemigos de Dios. Cuando usted se hace amigo de los enemigos de Dios, se pone contra Dios. Se pone contra Dios. Y aquí Santiago claramente nos dice cuáles son sus enemigos. Porque ¿verdad que sí tiene enemigos? No por nada Jesucristo fue a la cruz, siendo sin pecado, no habiendo hecho nada malo, nunca rompió ninguna ley, y sin embargo terminó crucificado. ¿Por qué? Porque tenía enemigos. Entonces, al nosotros hacernos amigables con los enemigos de Dios, es la manera en la que nos declaramos en guerra contra Dios. Y Santiago, aquí en este pasaje, él nos presenta los tres enemigos de Dios. ¿Okay? Y son los tres enemigos que nosotros tenemos que verlos como mis enemigos. Porque si yo no verdaderamente formo conciencia de convicción que estos son enemigos de Dios, por lo tanto van a ser mis enemigos. Si no formo esa conciencia, va a ser muy fácil que yo me enrede con los enemigos de Dios y termine haciéndome amigos de ellos. Por eso es importante formar esa conciencia y tener esa convicción de decir: no, sí creo, estoy convencido. Eso es lo que es la convicción, convencido de que esto es 100% verdad. Y si estos son enemigos de Dios, yo no quiero nada que ver con ellos. Porque yo no quiero ponerme en contra de Dios al hacerme amigo de sus enemigos. Entonces, esto es lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer. El primer enemigo, ¿verdad? Y ya, ¿verdad?, aquí él lo está mencionando, Santiago, es el mundo. ¿Okay? El mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, no estamos refiriéndonos al planeta Tierra, porque en la Biblia se usa la palabra mundo según su contexto de diferentes maneras. ¿Okay? Entonces, el planeta Tierra no se está refiriendo al planeta Tierra, ¿verdad? Porque ahora también el mundo, también podemos ver que se refiere a toda la humanidad. Y no se refiere a esto, ¿verdad?, de que toda la humanidad sea enemiga de Dios, sino que el contexto lo dice, ¿verdad? Y en otro contexto la palabra mundo se refiere al sistema. Déjenme les digo a qué se refiere. ¿Okay? Al sistema cambiante, existente, de creencias, de moral y ética, hostil a Dios y anticristiano, que se opone a las creencias de Dios, a la moralidad de Dios, a la ética de Dios, que es el sistema de la sociedad sin Cristo. Y es un sistema que es cambiante, porque nosotros podemos ir viendo que es diferente el sistema del mundo de los 20 al de los 40, al de los 60, al de los 80, al del 2000. Va cambiando, pero es básicamente un sistema anticristiano, un sistema anti palabra de Dios, ¿okay?, que se opone, lo distorsiona, pero se opone. Entonces, a eso es a lo que la Biblia dice que es el mundo y que es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se opone a todo lo bueno de Dios, se opone. Entonces, a esto el Señor no quiere que nos hagamos amigos del mundo. No quiere que nos hagamos amigos del mundo. Ahora, tenemos un ejemplo positivo de lo contrario. ¿Qué dice? Bueno, no es Santiago. Sí, Santiago 2:23 dice: eso es lo que las Escrituras
significan cuando dice, Abraham creyó a Dios, Dios aceptó a Abraham porque creyó, entonces su fe lo hizo estar bien con Dios. Y eso no es todo. Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Se fijan? ¿Qué quiere usted? ¿Ser amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Cómo fue que Abraham vino a ser amigo de Dios? Porque creyó. Ahora, acuérdense, bíblicamente la palabra creer es diferente a como usualmente nosotros lo usamos en nuestros días. En nuestros días creer significa nomás tener un asentamiento intelectual, mental, de una verdad, decir, oh sí, sí lo creo, nada más. Un asentamiento intelectual. Mientras que bíblicamente es un asentamiento intelectual, decir, sí lo creo, por lo tanto lo vivo, obedezco, lo llevo a cabo. Esa es la diferencia, esa es la bíblica. Entonces cuando dice que Abraham creyó a Dios, quiere decir que sí creyó a su palabra y le obedeció. Y por lo tanto fue declarado justo, quiere decir en correcta relación con Dios, hizo estar bien con Dios, dice ahí. Y no tan solo eso, sino que lo convirtió en su amigo. Ya no era enemigo, era amigo de Dios. ¿Se fijan? Entonces, eso es algo que debemos de nosotros considerar seriamente, no caer en el otro bando, sino permanecer en el bando de la amistad con Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios. ¿Por qué creen que Santiago comienza desde el capítulo 1 con lo mismo? Como les he dicho, este es su versículo clave, el cual tiene que ver con el resto de su carta. Cuando dice, no sean únicamente oidores de la palabra, sino sed hacedores de ella. Hacedores, que es lo que Abraham fue. Oyó la palabra de Dios y la hizo. Por lo tanto, quedó en correcta relación con Dios y esa correcta relación vino a ser un amigo de Dios. ¿Se fijan? Porque es importante estar en correcta relación con Dios. Entonces, ustedes se acuerdan en la vida de Abraham, que llegó un punto, ¿verdad?, en que iba Abraham con su familia y entre ellos su sobrino Lot, y empezó a haber discusión, pleito entre los pastores de Lot y los de Abraham por la pastura y todo eso. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, sobrino, yo no quiero que haya ningún pleito entre nosotros, ni divisiones, ni confusión, ni nada. Mira, la tierra es muy grande, tú escoge. Si tú quieres irte para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Tú escoge, le dio a él escoger. Pues Lot se puso a ver y ya vio para allá y allá vio Sodoma y Gomorra. Dijo, Las Vegas. No, pues Las Vegas, yo me voy para allá. Porque cuando vio para allá, dijo, Coachella, no. No, a Las Vegas mejor. Y se fue para allá, rumbo para allá. ¿Y qué fue? Puro problema para él, ¿verdad? Puro problema. Es por eso que en la Biblia a Lot se le considera que era amigo del mundo. Y Abraham era el amigo de Dios. Era el amigo de Dios. Y entonces a Lot se metió en toda clase de problemas. Todavía ni llegaba a Las Vegas y ya estaba teniendo problemas. Él le ponchó el carro y se le recalentó el... Bueno, cosas así. Ustedes lean la historia en Génesis 14. ¿Okay? De tal grado que Abraham tuvo que rescatarlo. Y es algo que debemos de tomar en consideración. Cuando usted vea a una persona que se hizo amigo del mundo, usted lo va a tener que rescatar. Va a tener que tener paciencia, va a tener que tener amor, consideración. Por eso es bueno comprender la palabra de Dios para tener comprensión, entendimiento y entonces con paciencia poderlo sacar de esa situación en la que se encuentra y puede esa persona ser amigo de Dios en vez de enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, otra pregunta importante, ¿cómo un cristiano se puede enredar en el mundo?
¿Cómo un cristiano se puede enredar en el mundo? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Enredar, ¿verdad? Que uno se va enredando, como dice el hermano, poco a poco se va uno enredando, cuando menos piensa, ay, ahora no se puede, ¿sí? Así también un día unos audífonos de los oídos estaban tan enredados que no dije, lo tengo que desenredar y me cansé a la basura. Estaban tan enredados que dije, pero ¿cómo no los voy a poder desenredar? Y varias veces, y no, al fin dije, a la basura. Entonces, ¿cómo un cristiano se puede enredar con el mundo? Bueno, gradualmente, poco a poquito, como luego dicen eso, qué tan cierto será? ¿Cómo puede uno cocer un sapo, una rana? Así como dicen, bueno, nomás lo pones en agua al tiempo y ahí se queda muy pasivo en agua al tiempo y le pones la lumbre bajitita para que gradualmente el agua se vaya calentando y ahí lo va a servir y no va a brincar porque gradualmente se fue ajustando la temperatura, se fue ajustando hasta que lo mataste. Así también es esto. Es gradualmente, y uno ni siente ni ve, cuando menos ya tiene muerte de sapo, como lo digo. Espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente es lo que pasa. Entonces, qué pasos hay para que los veamos? ¿Cómo empieza el que uno caiga en enredarse en las cosas del mundo? Miren, primeramente empieza, dice ahí Santiago 1:27, empieza manchándose uno con el mundo. Por eso nos advierte, y guárdense sin mancha del mundo. O sea que cuando uno se acerca mucho al mundo con curiosidad para ver, entonces se puede manchar. ¿Okay? Ese es el primer paso. Es como, pongamos, me acerqué tanto que los salpicones del mundo me mancharon. Me acerqué de más, me manchó. Pero tenemos que considerar que muchas veces, muchas ocasiones, pues esa mancha tenemos nosotros, si caemos en eso, que no desearla, aborrecer y decir, qué tonto fui, me manché con el mundo, ya no quiero nada, arrepentirse de eso y retroceder. Pero muchos dicen, oh, está bueno, ¿verdad? No está tan mal la cosa, como dice ese exagerado pastor de Coachella, es un legalista, ¿verdad? Ese le quiere quitar a uno la diversión y no tiene nada de malo. Y empieza uno de tal grado que, como dice Santiago, puede uno caer en hacer amistad con el mundo. Primero me acerqué nada más, le di una probadita que me manchó y ahora pues quiero saber un poquito más porque no se me hizo tan malo, ¿verdad? Y empieza uno del coqueteo, pasa a la amistad y ahora hace una amistad y empieza a conocerse mejor y esto y lo otro. Y es por eso que Santiago, si se fijan ustedes, dice cuando caemos en esto, nos compara con adulterio, que es un adulterio espiritual. ¿Por qué? Fíjense por qué. Vamos a ver un pasaje ahí en Romanos 7, dice, esta es una parafrasis. Una parafrasis es una traducción libre donde el traductor tiene la libertad de poder usar las palabras necesarias para que sea más entendible el versículo. Eso es lo que es una parafrasis. Y esa está originalmente en inglés, The Living Bible, ¿okay? The Living Bible, pero yo la traduje. Dice, tu esposo, tu Señor, era la ley judía, pero moriste, por así decirlo, con Cristo en la cruz. Y dado que moriste, ya no estás casado con la ley y no tiene más control sobre ti. Luego volviste a la vida cuando Cristo lo hizo, cuando Él resucitó. Y eres una persona nueva. Y ahora estás casado, por así decirlo, con el que resucitó de entre los muertos para que puedas producir buenos frutos, es decir, buenas obras para Dios. Entonces estamos casados con Cristo
Y si empezamos a coquetearle al mundo y hacer amistad y empezamos a entrar, entonces dice el Señor, no, Él le dice la Biblia que es un Dios celoso, va a decir, estás adulterando, me estás siendo infiel, me estás siendo infiel espiritualmente, me estás siendo infiel. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, los pasos en los que uno puede llevar. Primero, mancharse con el mundo y luego abrir una amistad con el mundo. Y luego el siguiente es que nos amoldamos al mundo. Por eso dice, no se amolden al mundo actual. O sea que este sistema anticristo, antidios, tiene su molde. Y quiere que nosotros encajemos ahí en ese molde y nos hagamos igual al mundo. Nos hagamos igual al mundo. Es por eso que muchas veces hay cristianos que ya se moldaron tanto al mundo que no hay ninguna diferencia. Pues yo no veo que tú seas cristiano, es puro falso, puro hipócrita, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque se amoldó al mundo. Ya está como el mundo. ¿Okay? Es como, ¿verdad que hay moldes? Si usted quiere hacer galletas que parezcan un corazón, hay un molde, ¿verdad? Entonces, así el mundo tiene su molde. Y dice, vente para acá, Sergio. Acá te quiero amoldar. Que seas tú así, de esta manera. Y te quiere agarrar y amoldarte. Y dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden. Entonces, poco a poco, como vimos, ¿verdad? Que esto es gradualmente, empiezan ser manchado y luego hacer amistad y luego hice tanta amistad que ya acepté aquello y ya me empecé a moldar al estilo del mundo, de este sistema. Y ya una vez que uno está confortable, amoldado ahí, lo empiezo a defender. Muchas personas yo he visto defienden todo lo que está mal en la Biblia, lo defienden como que no está mal. Lo que pasa es que usted y lo que pasa es que usted no considera, y tienen toda clase de argumentos para defender lo indefendible, bíblicamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo defienden? Ahora, ¿por qué usted defiende hombres? ¿Por qué usted defiende a su familia? ¿Porque los ama o porque los aborrece? Porque los amamos, ¿verdad? Y vamos a defenderlos y vamos a hacer lo que sea. Me da risa porque una vez a un hermano le pregunté, ¿a poco usted no sabe? Ay, hermano, la verdad es que yo correría. Dicen, vámonos. Bueno, pero no, la gran mayoría de los hombres, ¿verdad? Hasta damos nuestra vida por defender a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, cuando yo ya me amoldo y empiezo a defender aquello, ¿por qué es? Porque ya llegué a ese punto. Por eso dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Se fijan cómo va poco a poco, aquello? Satanás no los va a llevar de un amor a Dios y de repente los va a llevar de un brinco a amar al mundo. No, los va a ir llevando poquito a poquito hasta que queden como el sapo. Así es como nos va llevando. Por eso es que nos dice aquí la palabra de Dios que nosotros no debemos formar amistad con los enemigos de Dios porque nos ponemos en contra de Dios. Y este es un enemigo muy poderoso de Dios, el mundo. ¿Okay? También la carne. La carne es otro enemigo poderoso. Y sobre todo, hermanos, ¿saben por qué es tan poderoso? Porque mora en nosotros. Es nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa. Esa naturaleza con la que usted nació, creció y desde que tiene conciencia, usted ha estado en comunión y en amistad. Porque verdad que platicamos con nosotros mismos. Ahí usted está platicando con su naturaleza, con usted mismo. Entonces, pero llega un momento cuando uno nace de nuevo, que viene el Espíritu Santo de Dios, y entonces yo ya no le tengo que hacer caso a Sergio. Porque yo ya sé lo que Sergio quiere y a lo que Sergio ha hecho y todo el desastre que ha hecho con Sergio mismo.
Entonces ahora yo le tengo que hacer caso al Espíritu de Dios, que me recuerda su palabra y me dice, no, esto no es así, no te hagas caso, tú eres un necio, ¿sí? Porque quieres cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y siempre que quieres cosas que van en contra de la voluntad de Dios, son para tu destrucción, para hacerte daño a ti, para hacerle daño a tu matrimonio, para hacerle daño a tu familia, para hacerle daño a tu iglesia. No le hagas caso, no te hagas caso, hazme caso a mí. Entonces, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es bien peligrosa. Por eso mismo Santiago, aquí en el versículo 5 dice, ¿no saben lo que dice la Escritura? Dios quiere que el Espíritu en nosotros pertenezca solo a Él. Dios hizo que este Espíritu viviera en nosotros. ¿No crees que la Escritura tiene una razón para decir esto? O sea, lo que está diciendo aquí dice, ¿no saben lo que dice la Escritura? Dios quiere, cuando habla del Espíritu en nosotros, quiere decir la vida que Dios te ha dado. Porque dice que Él sopló espíritu de vida en nosotros, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo. La vida que Él te ha dado, Él quiere que le pertenezca a Él, no que le pertenezca al mundo, no que te pertenezca a tu naturaleza pecaminosa, no que le pertenezca a Satanás, que le pertenezca a Él. Dice, Dios hizo que este espíritu viviera en nosotros, Dios es el que nos dio esta vida, está diciendo. Dice, ¿no crees que la Escritura tiene una razón para decir esto? Y si acaso no tendrá razón Dios para esperar que tú le pertenezcas a Él, si Él es el autor, Él es el creador, Él es el que te dio vida. ¿Será algo muy descabellado de parte de Dios querer que le pertenezcas a Él? No. Entonces, pero muchas veces nosotros caemos en que no. Yo me pertenezco a mí mismo y yo voy a hacer lo que yo quiera, y pues caemos en ser controlados por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Por eso dice en Romanos, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Okay? Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No crean una persona que porque viene a la iglesia ya no va a obedecer a la naturaleza pecaminosa. No, uno puede estar viniendo a la iglesia y estar decidiendo qué es lo que Santiago dice, si tú nomás vienes y eres un buen oidor y dices, qué buen mensaje, y sales y no lo vives, pues entonces, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo? A tu naturaleza humana. ¿Por qué? Porque tu naturaleza humana se opone a lo que oíste, aunque en el momento te haya gustado, pero tu naturaleza humana se va a oponer a aquello. Y te va a decir, no, en el pastel, tú aquí, mira, tú sabes bien lo que tienes que hacer y cómo lo haces y esto y lo otro. Y ahí se la lleva uno en realidad en una vida carnal, en desobediencia a Dios. Y por último, porque ya se me acabó el tiempo, otro de los enemigos de Dios es el diablo, ¿verdad? ¿Okay? Es el diablo. Por eso es que nos dice ahí, ¿verdad? En ese pasaje dice, y Él, o sea, el Señor Dios, da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Ok? Entonces no dice que hagamos amistad con el diablo, ¿verdad? Al contrario, dice, resístanlo, huyenlo, peleenlo, no se hagan amigos de Él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere, si se fijan ustedes, es que nosotros nos hagamos autosuficientes. Por eso es que está hablando aquí, si se fijan ustedes, de humildad, que dice, se opone a los orgullosos. ¿Saben cuál es un acto que da señal de orgullo, de autosuficiencia? Cuando una persona que dice ser creyente no siente ninguna necesidad por orar. No necesito a Dios, en realidad está diciendo, yo no necesito a Dios, yo sé lo que tengo que hacer, está claro ya mi vida, las decisiones que tengo que, en realidad está diciendo, yo no necesito de la sabiduría de Dios, no necesito del poder de Dios, no necesito de la dirección de Dios, yo, es arrogancia, es orgullo, y por eso es que dice aquí, Dios se opone a los orgullosos,
Es por eso que ni siquiera escucha las oraciones de él. Dice, pero da gracia a los humildes. Cuando uno dice, no, sí necesito yo de Dios, necesito de su sabiduría, necesito de su poder para poder vencer todas estas tentaciones. Yo necesito de Dios, entonces dice que nos da gracia. Gracia quiere decir, nos da de su presencia, de su poder, de la sabiduría, de lo que más necesitamos, dice, Él nos lo va a proveer, por gracia. Él nos lo va a proveer. Por eso dice, así que humíllese. O sea, ya renuncie a su autosuficiencia, renuncie a su orgullo y sométase a Dios y dígale, no, sí, Señor, reconozco que tú eres más poderoso que yo, reconozco que tú eres más sabio que yo, me someto a ti. Tú ganas, yo pierdo. ¿No prefiere usted perder la guerra esa? Y que Él la gane. Porque si Él la gana, usted sale ganador. Entonces, así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y dice, ahora peleale, no te sometas a él, y él huirá de usted, se va a cansar y va a decir, no, pues este es caso perdido, ya, mejor me voy y busco a otro más débil, este está bien establecido aquí con Dios. ¿Qué de usted? Yo no sé cómo Dios le haya hablado a través de este mensaje, pero usted sí lo sabe, ¿ok? Usted sí lo sabe. Y una cosa sí les digo, ¿verdad? Con seguridad, nadie me vino a traer el chisme de su vida. ¿Sí? Nadie. Dios, y si usted sintió que fue para usted, es que fue para usted. Dios le habló a usted y se lo aplicó a usted. Ahora usted respóndale a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber hablado a nuestros corazones a través de tu palabra. Estamos agradecidos por ello, Señor, y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Guíanos, Señor, a que podamos someternos a ti, Señor, con humildad, podamos reconocer exactamente de qué manera hemos caído, de qué manera te hemos fallado, te hemos ofendido, y verdaderamente podamos someternos a ti, buscando de tu gracia, de tu poder, para poder vivir como amigos tuyos y no enemigos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para tu honra y tu gloria. Amén.